Así mismo es, aquí estamos. Ay, esta conversación a mí me pone el corazón, a mí no lo puedo evitar, soy así apasionada, ¿qué te puedo decir? Tan apasionada que está encima de mí. Ay, claro. Se ha hablado mucho de la posibilidad de aplicar el castigo. Te siento así como bien pegadita, ¿no? El castigo, esto es muy serio, de la pena de muerte aquí en Puerto Rico. Hoy queremos hablar de cuál es el debate respecto a este tema, ¿verdad? Y cuáles son las posiciones y las posturas que ha tenido la gente. Nosotros vamos a abrir los teléfonos para que si usted quiere votar, vote a favor o en contra. Por favor, le pedimos que sea preciso, a favor o en contra, y que por favor baje su televisor para que nos escuche solamente por el teléfono. Ahí. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ambos. Buenos días Bienvenidos, a todos ¿cómo los amigos están? televidentes. Gracias por aceptar Muchas la gracias invitación. por esta oportunidad. A ustedes por estar Lisa y Alfredo Castellano. Díganme, ¿a favor o en contra? Pues mira, yo tengo que decirte que hay circunstancias y hay circunstancias. Yo creo que todos los puertorriqueños en algún momento hemos visto una noticia que decimos, esa persona hay que pararlo en medio de la plaza pública y vender boletos, como decimos. Y hay otras circunstancias en que tal vez entendemos que es sumamente excesivo el aplicar la pena de muerte. Así que yo estoy entre las personas que opinan que tal vez en casos de reincidencia, en algunos crímenes sí se deba aplicar, pero no en todos los casos. Yo voy a mantener a Noris aquí amarradita. Está bien. Dale. Dale, Noris, dale. Ah, sí. Te voy a dejar. ¿Puedo soltar? Yo te estaba Mira, vacilando no, con que yo lo que pasa es que entiendo igual que Lisa, que hay casos y hay casos. Por ejemplo, un violador, un hombre como el que mató al viejito de 95 años, una persona que maltrata a los menores, un reincidente, una persona que mata por placer. No es una manzana podrida que hay que sacar del saco para que no siga desgraciando al resto de la humanidad. A favor o en porque contra. ¿por qué tengo yo que aguantarme lo que otro hace? Porque si yo cuido a mi familia, ¿por qué tiene que venir ¿A otro a favor o hacerme en daño? contra? No puedo parar. Yo creo que Yo solo dije que ya estaba pegadita a mí para que iba a explotar. Pero está bien que exploten. Diga. Es su programa. Y tuyo también. Gracias. Yo creo que la polémica que ha surgido en Puerto Rico durante los últimos años estriba en la aplicación de una disposición de una ley congresional que aplica en esta jurisdicción en la esfera federal. Y eso ha resucitado nuevamente el debate de la aplicación de la pena de muerte en esta jurisdicción. Pero a diferencia a veces de cómo se enfoca la noticia, de cómo se enfoca el debate, de cómo se enfoca el tema, tenemos que partir de unos hechos bien importantes. La pena de muerte a nivel federal de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, solamente la ha aplicado en 3 ocasiones en los últimos 27 años. 2 de las personas que fueron sujetas, que pues se le aplicó la pena de muerte, fue Timothy McVeigh y Terry Nichols como consecuencia de los ataques terroristas en la ciudad de Oklahoma. Ahora bien, el debate, tenemos que entender, es un debate profundo, un debate que cuando hablamos, y a veces muchos portavoces que están en contra de la pena de muerte, que están en contra porque dicen que atenta en contra de la vida humana. Lo que pasa es que una preocupación que yo tengo, una preocupación que yo tengo, que yo creo que es la preocupación generalizada, ¿verdad?, de la gente común y corriente, como yo, es si el sistema de justicia que tenemos por allá, el secretario de Justicia, no necesariamente es perfecto, es más imperfecto que perfecto. Es que está maniatado también. Un momento, pues entonces la gente que se va a enjuiciar tiene el derecho, pero tiene verdaderamente un juicio que podamos decir que está libre de toda duda y que a esa persona ya vamos a tomar una decisión tan drástica como matarlo. Por eso es que yo pienso... Por eso es que yo opino que tal vez pues en la primera ofensa, o sea, en el primer delito, pues mira, quizá debemos, y también debemos dar la oportunidad, nuestra Constitución exige que nosotros tengamos rehabilitación para los ofensores, pues vamos a dar esa primera oportunidad de tratar de rehabilitar a esta persona. Una persona que mata a ropa, que yo sé que vino, es más, está grabado, pam, pam, pam. A lo mejor a ese... Tienes que tener derecho a defensa para empezar por ahí. Bueno, ¿Qué voy a defender? Ese ya es otra circunstancia, lo vimos, está aprobado. Claro. Sí, pero me gustaría enfatizar ahí. que en nuestra Constitución está prohibida de forma expresa la pena de muerte. Lo que yo me pregunto, y sería una buena pregunta para el secretario de Justicia, es que en una jurisdicción en donde a veces se gastan los recursos gubernamentales para oponerse a la pena de muerte, para apoyar
el concepto de la vida y la importancia de la vida en una jurisdicción en la cual durante los últimos 5 años han muerto más ciudadanos americanos que americanos en la guerra de Irak, en donde este año se han suicidado 90 puertorriqueños. Pues en cierto aspecto el valor de la vida en esta jurisdicción se está viendo afectado. Por supuesto. Tengo que ir perdón, tengo que ir con María. María, secretario, la pena de muerte, ¿sí o no? Buenos días. ¿Funcionaría en Puerto Rico? ¿Algún día podríamos tenerla, secretario? Bueno, la Constitución de Puerto Rico es bien clara en términos de que prohíbe la pena de muerte, así que si algún día se quisiera hacer un cambio, tendría que ser a través de una enmienda constitucional, así que eso es lo primero, es un valor fundamental que establecieron nuestros padres de la Constitución en el 1952. La postura mía es que estoy totalmente en contra de la pena de muerte. ¿Por qué? Por distintas razones. En primer lugar, por razones morales. Me parece a mí que es algo excesivo, de la misma manera que me opongo a que un violador sea violado como castigo, o que a una persona que le dan una pela, pues a su vez el Estado entonces le dé una pela, o a una persona que sea torturada, pues procede el Estado a torturarlo. Eso de ojo por ojo y diente por diente, sencillamente no creo en eso, me parece que hay castigos que son excesivos. La sociedad tiene que tomar medidas para protegerse y asegurar la seguridad de sus ciudadanos, pero deben ser las medidas mínimas necesarias, y el encarcelamiento me parece que la cadena perpetua es un mecanismo suficiente para asegurar que esa persona pues no va a volver a matar a nadie más. Pero dicen que es muy costoso. Además, hay otras razones. La razón práctica del costo me parece a mí... Digo yo, la cadena perpetua, no No, necesariamente. pero más cuesta llevar a esa persona hasta la muerte. O sea, que el Estado pueda imponerle la pena de muerte a alguien es carísimo por todas las apelaciones que se permiten, etcétera. Y esos recursos del Estado están mejor... Yo prefiero coger a 10 delincuentes y que todos estén presos en cadena perpetua que concentrar los recursos en que haya 2 o 3 que se pudo imponer la pena de muerte, pero hay 7 libres todavía. Además del problema de que mucha gente inocente ha sido condenada a muerte en Estados Unidos, y una vez son matados por el Estado, no los puedes revivir, no hay ninguna reparación posible. La situación viene, secretario, porque como la alza criminal es tan grande, a lo mejor la pena de muerte no va a resolver la criminalidad, pero mucho se ha dicho de que, por ejemplo, están en la calle y no están encarcelados. Claro, porque lo sacan. O sea, que no están necesariamente, han sido procesados, y en lo que llega el proceso, los tenemos en la calle, como el caso Belfort, que el señor todavía estaba en la calle, después de haber matado a alguien, y ahora es que va a ser enjuiciado. Pedro Toledo ha dicho que el problema son los fiscales y el Departamento de Justicia, en términos de que no hay haber tanta gente para procesar. ¿Pueden ustedes continuar procesando a tanta gente cuando la criminalidad siga alzándose? Bueno, en primer lugar, eso, punto y aparte, no tiene nada que ver con la pena de muerte. Eso debe estar claro. No tiene nada que ver con la pena de muerte, lo rápido que la policía puede esclarecer un caso, o que los fiscales puedan someterlo, o si aplica o no el proceso de fianza, o cuán rápido los jueces puedan ver un caso. No tiene nada que ver con la pena de muerte. Habiendo dicho eso, ciertamente en el departamento tenemos la capacidad para trabajar estos casos con la celeridad que merecen. No es cierto que los fiscales estén trabajando lentamente. Rechazo enérgicamente cualquier tipo de expresión a esos efectos. El superintendente en ningún momento se ha comunicado conmigo para expresarme ninguna queja en conexión a eso. Nosotros en Fiscalía, los fiscales están trabajando rápidamente, y cualquier situación particular donde la policía entienda que no se está trabajando con la celeridad que ellos quisieran, pues estamos dispuestos, el fiscal general y este servidor, a escuchar el planteamiento y averiguar si es cierto o no es cierto. Bueno, entonces, ¿cuáles serían, verdad? Cuando planteamos la pena de muerte atándola a la criminalidad, es porque como no vemos soluciones y aparentemente estamos en una sociedad donde la gente está en su casa tranquila comiendo y entran y lo matan. Exacto, qué pues bonito. entonces sí tiene algo que ver, ¿verdad? Algo como una Bueno, medida. sí. ¿Qué podemos entonces, qué vamos a hacer para controlarlo? Las estadísticas son claras.
tanto dentro de los Estados Unidos como internacionalmente, donde hay pena de muerte, hay mayor criminalidad. Okay. O sea, que no funciona. No hay, por lo menos no hay ninguna relación en términos, cuando tú buscas los estados de Estados Unidos y los países del mundo, donde hay menos criminalidad, no hay pena de muerte, y donde hay más criminalidad, hay pena de muerte. Así que no pues hay píldora mágica, esto es un problema bien complejo. Exacto. ¿Cuál es la población? No, que conste, yo no estoy a favor de la pena de muerte, yo estoy aquí. No, fíjate, pero me parece interesante que haya traído las estadísticas, porque eso entonces sí nos da un panorama, que era lo que yo quería saber, un panorama un poquito más precisamente amplio. Con las estadísticas, lo que hay que constatar es la cantidad de asesinatos que no son esclarecidos en esta jurisdicción. Exacto. Y los recursos específicamente que utilizó el Departamento de Justicia para investigar la muerte de Filiberto Ojeda Río, una persona que fue un prófugo de la justicia por 17 años, y esos recursos sí se pudieron haber utilizado para esclarecer las miles de familias que están expuestas diariamente a las víctimas por asesinos, reincidentes, personas que no valoran de forma alguna la vida de los otros seres humanos de los puertorriqueños. Pero también la vida de Filiberto era la vida de un ser humano también. Y si se desangraba o si había manera de no matarlo, eso sabrá el departamento, pero ahí ya son otras aguas que tampoco, ¿verdad? Sí, pero son recursos. Claro, pero los recursos, lo que queremos es bajar la criminalidad. No creo que nadie sea inmoral por pensar a favor de la pena de muerte, todo lo contrario. Estamos pensando en el bienestar de la sociedad en la que vivimos y criamos a nuestros hijos. Pero para garantizar, y en ese punto el secretario tocó un tema bien importante, para garantizar, como bien mencioné, en los últimos 27 años solamente 3 personas han sido expuestas a la pena de muerte en los Estados Unidos a nivel federal. Por ende, para garantizar que el proceso le brinde una garantía a las personas, en el caso de que enmiende la Constitución de Puerto Rico, porque en este momento no hay debate. Yo creo en Puerto que Rico, tajantemente, la Constitución prohíbe la pena de muerte. Y los religiosos dicen que pues porque Dios es el único que puede quitar la vida. ¿Y por qué viene otro a quitarse a los míos? Sí, pero vemos que añadir. Es largo y tendido este tema. Este tema es sumamente controversial y es un tema bien complejo que no se puede despachar con que sí estamos a favor o sí estamos en contra. Yo creo que aquí ciertamente nosotros, si se fuese a proponer en algún momento una enmienda constitucional a los efectos de permitir la pena de muerte, pues nosotros debemos evaluar cuál sería el procedimiento, en qué casos, porque yo vuelvo y te digo que no creo que en todos los casos esto se deba plantear, pero sí tengo que decirte que difiero del secretario de Justicia, porque aquí los asesinos, aun cuando sean reincidentes, se sienten con la libertad de matar a quien le dé la gana. Y el nuevo Código Penal les permite que a los 12 años salga a la libre comunidad. Secretario, ciertamente hay una preocupación generalizada de una alza en la criminalidad y lo que pensamos son cuáles son las alternativas para evitar que esto continúe. La experiencia en otras jurisdicciones es que la pena de muerte no afecta las tasas de criminalidad. Me parece a mí que es una medida extrema e inmoral, es mi posición. No va a resolver nada, realmente va a ser bien costoso, lo que va a traer es más problemas. Y en última instancia, esto de la criminalidad no es un asunto de píldoras mágicas, no hay soluciones mágicas ni rápidas, esto no es una cuestión de ir al doctor, te da una receta y te curaste, no es así. Esto viene de unos problemas bien complejos y tiene que trabajarse a través de un esfuerzo no solamente gubernamental, sino de que todos nosotros pongamos de nuestra parte para mejorar ese problema en la educación a nuestros hijos, velar por lo que están haciendo, inculcarle valores y denunciar las cosas que suceden también en nuestro vecindario y cooperar con las autoridades. Habrá que trabajar un plan maestro, responsabilidad social, que nos ayude ciertamente a bajar la criminalidad en nuestro país. Pero es compromiso de todos. Gracias, secretario. Les agradecemos. Gracias a ambos por estar aquí. A mí no me convencen tampoco todavía, así que... Ya continuamos con más de Entre Nosotras. No se vaya. Enciérrese en su casa. Esto hoy ha estado difícil. No hay nada que hacer, ¿saben? Ciérrese. No es verdad. Muchas gracias.